Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. Se cumple hoy una semana de los atentados de Barcelona y Cambrils. Hoy jueves 24 de agosto. Tenemos ya a estas alturas una idea bastante precisa de cómo se organizó aquel ataque, o aquellos ataques, mejor dicho, y el porqué. Más o menos, a diferencia de hace solo 4 o 5 días, sí podemos hacer un retrato completo de cómo sucedió todo, gracias, entre otras cosas, a la buena labor de la policía y después de lo que se ha conseguido averiguar a través de la Audiencia Nacional con las primeras declaraciones. Bien, la célula de Ripoll llevaba meses preparando esto y su intención era causar el mayor daño posible. Esto es algo que a estas alturas todos ya conocemos. El hecho es que no tienen justificación ninguna los asesinos de Barcelona y los de Cambrils, por más que desde hace días se esté buscando el modo de quitar hierro al asunto de la autoría. Esto supongo que lo habréis visto vosotros mismos. Es decir, es algo que viene desde aproximadamente el lunes, pero están con eso en televisiones, en radios y especialmente en Internet. Y se centran en cuestiones puramente accesorias como pues, la investigación policial o asuntos privados, en este caso de los terroristas. Es decir, el caso de lo que hacían, a qué se dedicaban, qué hacían de niños, etc. No digamos ya el tema este de la islamofobia. Es decir, hay un interés manifiesto, al menos eso creo yo, e inexplicable, por otro lado, por blanquear ciertas causas y apartarlas del escrutinio público. Es decir, que la política, de nuevo, se ha metido hasta la cocina en esta historia. Conforme han ido pasando los días, desde la fatídica tarde del 17 de agosto, hace justo una semana, se ha ido observando una deriva cada vez mayor en interpretar estos atentados tan espantosos en clave interna española, obviamente, en clave de política interna, utilizando como combustible político los muertos y en sí la tragedia, para confirmar las ideas propias o las posiciones políticas propias, en lugar de para aprender de la propia tragedia, que era lo suyo, ¿no? Y sacar las conclusiones oportunas, porque de todas las desgracias se aprende. De hecho, de las desgracias se aprende mucho. De las desgracias personales es de las que más se aprende. De cuando las cosas te van mal o cuando tienes un batacazo en la vida es cuando más aprendes. Pues en las sociedades sucede exactamente lo mismo. Las sociedades sacan grandes enseñanzas de las guerras y muy pocas de las épocas de paz. Es así. Pero si de algo nos debería servir esta masacre, perpetrada a plena luz del día en el corazón mismo del país, y sí, el corazón mismo del país, Barcelona es la segunda ciudad del país y por lo tanto es el corazón mismo del país, y además en las mismas Ramblas, se me ocurren pocos lugares más céntricos que las Ramblas, es extraer esas enseñanzas, es decir, que hemos hecho mal, que hemos estado haciendo mal, y corregirlo. Enseñanzas, evidentemente, de cara a las enseñanzas adecuadas. Quiero decir que hemos estado haciendo mal, pues, por ejemplo, lo referente a la seguridad, a la información policial, a la organización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de cómo colaboran y se ensamblan entre ellos, a cuestiones puramente de integración de inmigrantes musulmanes, que en este caso hemos visto que todos los miembros de la célula, en este caso 12, eran musulmanes practicantes hasta un extremo, como os comentaba ayer, excesivo, y que además los propios atentados tenían como justificación una visión del Islam, es decir, murieron gritando Allahu Akbar. Eso es algo que lo dijeron ellos, no es que lo hayamos dicho nosotros, no se lo hemos puesto nosotros en la boca. Entonces, aprender de todas estas cosas y corregirlas en la medida de lo posible, en la medida de nuestras posibilidades, que como seres humanos que somos, pues tienen sus limitaciones. Pero no, aquí se empezó a hacer política desde el minuto 1, por no decir desde el minuto 0. Empezó la cosa ya en las mismas Ramblas, es decir, cuando acababa de suceder aquello, cuando estaba casi el Younes Abu Yaqub andaba todavía por el mercado de la Boquería huyendo, pues ya desde
desde el principio se pidió que no se compartiesen las fotografías del atentado. Que hoy, como bien, y digo muy a menudo aquí en el programa, todos llevamos una cámara de alta resolución en el bolsillo, en nuestros teléfonos móviles. Entonces hay fotos por todas partes, no es como antiguamente que tenía que venir el fotógrafo del periódico. Desde hace años esto no es así, pues pedían que no se compartiesen las fotografías, pues que había que sacar solo ambulancias y poco menos, ¿no? Pero que no se podían sacar fotografías. Bien, yo no publiqué ninguna, ni en mi cuenta de Twitter, ni en mi perfil de Facebook, ni por supuesto en mi página web. No publiqué ninguna, pero, y de hecho podéis mirarlo, no las veréis porque no la publiqué, pero no por nada, simplemente porque a mí no me gustan las fotos desagradables. No soy muy aficionado a la fotografía y a mí me gusta transmitir belleza con las fotos. De hecho, si vais a mi página web veréis que el apartado fotográfico está muy cuidado dentro de pues las fotos que puedo colocar. Es una web de textos básicamente, pero tengo mucha fotografía dentro y me gusta que no pongo cualquiera en una palabra. Es decir, me gusta la fotografía y me gusta que las fotografías sean agradables a los ojos, que sean agradables a la vista. Pero vamos, es una elección mía. Es decir, entiendo perfectamente que alguien quiera publicarlas. Es decir, siempre habrá alguien que las quiera ver. Yo, desde luego, durante la primera tarde procuré evitarlas porque estaba con el impacto. Luego ya, al día siguiente, el viernes, sí que estuve mirando las galerías de los periódicos. Pero en el momento, pues no quieres... que no soy muy mirón. Sabéis que cuando uno va por la carretera hay un accidente y gente que para y mira. Bueno, pues yo soy de los que evita la mirada, de los que aparta la mirada y que procuro pasar rápido. No me recreo en este tipo de cosas, pero bueno, eso es una elección mía. Es decir, cada uno es dueño de su cuenta de Twitter y de su perfil de Facebook o de su cuenta de Instagram, ¿no? Otra cosa distinta a los periódicos, porque estas presiones no solo iban a las redes sociales, sino también a los propios periódicos. A ver, yo soy periodista de profesión, llevo haciendo esto pues prácticamente toda mi vida laboral, es decir, desde que empecé a trabajar, pues casi desde el principio me dediqué a esto. Y además he dirigido un periódico en tiempos, un periódico económico, y fui hasta director adjunto, un generalista. Es decir, que sé algo del oficio, sé cómo se hace un periódico, tanto digital como de papel, pero lo he tenido que hacer. Y la verdad, como cuando veía esto, no podéis publicarlo, se lo decían a los directores de los periódicos. ¿Cómo le vas a pedir a un director que no publique una foto de algo tan grave que está sucediendo? Es directamente dispartado. ¿No? Tiene que publicarla. Además, una foto lo más gráfica posible. Además, con los tiempos que corren, porque esta es la otra. Esto, si me lo decís en 1995, pues bueno, el director, a fin de cuentas, había, ¿cuántos? 5 periódicos por ciudad y ya está, pero hoy en día no es así. En los tiempos que corren, no le puedes pedir a un director que no publique esta o aquella foto que ya están circulando por las redes sociales. Es decir, con estas censuras políticamente correctas, lo único que se consigue es que la gente termine de perder la poca fe que ya tenía en los diarios, en los medios de comunicación en general, y se pase ya en masa a informarse a través de Twitter o a través de Facebook. Podréis decirme, es que eran fotos muy duras, y tanto que lo eran. Ya, pero es que aquello era un atentado terrorista, no un paseo en bicicleta por el Retiro. También son fotos duras las de las guerras y se publican. Todas. Muchas veces, además, de hecho, se busca eso. Vamos a publicar una foto impactante para levantar al lector del asiento. La imagen tiene mucho poder, muchísimo, mucho más que el texto. Eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, en algunas cosas sí que es cierta. Especialmente en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la cosa es que algunos medios, no todos, pero algunos medios las dieron. Y una auténtica horda se precipitó sobre ellos. Pero curiosamente era la misma horda que la semana anterior pedía difundir las fotos del atropello en Charlottesville, en Estados Unidos, en Virginia. Y que había esto que pasarlo y se las estaban pasando y pidiéndonos que las pasásemos. Vamos, el caso del niño muerto en las Ramblas, aquello clamaba al cielo. Publicar la foto era literalmente motivo de linchamiento. Y estuve viendo varios, asistí desde la barrera, como el que va a los toros, pues asistí como linchaban a unos cuantos. Pero es que, curiosamente, los que linchaban, los linchadores, eran los mismos que hace un par de años nos pedían una y otra vez que, pues poco menos que pusiésemos a aquel niño sirio, aquel refugiado, Aylan se llamaba,
Pues poco menos que pusiésemos la foto de Ailán colgada en nuestro salón o en nuestro dormitorio. Esta fue un poco así brevemente aquella historia de las fotos. Pero eso pasó porque tenía que pasar, porque hoy por hoy la imagen simplemente no se puede ocultar. Es decir, si no las puedes pasar por Twitter, pues las pasas por WhatsApp y eso ya. En fin, que es con la velocidad de las redes y los dispositivos que tenemos metidos en el bolsillo, los teléfonos inteligentes, es imposible acabar con eso, ¿no? Y además a la velocidad que se mueve una fotografía. Es decir, ni con las brigadas de lo políticamente correcto más dedicadas y entusiastas se puede acabar con la difusión de una imagen. Para lo bueno y para lo malo, es así. Bueno, pues tras esto, tras la historia de las fotos, vino la campaña express contra la islamofobia, en la que, por cierto, todavía están. Es decir, algo, además, preventivo, porque empezó desde prácticamente el primer momento, ¿no? Es decir, todavía nadie en aquel momento, en ningún punto de España, y bueno, en aquel momento ni ahora, una semana después, pues ha metido, es decir, un acto grave de islamofobia, que puede ser meter fuego a una mezquita o linchar a musulmanes por la calle. Y yo me alegro de que no haya sido así. Somos un país civilizado y el dolor nos lo sabemos tragar, como todos los países civilizados. Esto dice mucho a favor nuestro. Dice que somos un país, nos está diciendo que somos un país adulto, que sabe gestionar bien las tragedias. Es decir, nadie se tiró y tenemos un montón de mezquitas en España, no es que haya 3. Más allá de los exaltados que se podrían ver en Twitter, el resto no se sustanció en absolutamente nada. Porque lo cierto es que los musulmanes de a pie no tenían ninguna culpa y siguen sin tenerla, ¿no? Una comunidad más tan grande. En España hay casi 2 millones de musulmanes. De lo que habían hecho los desalmados estos de las Ramblas o los de Cambrils. Es decir, como principio se debe siempre evitar el odio. Cosas como el odio, bajas pasiones como el odio o la venganza. Pero es que en este caso apenas se han registrado, no se ha registrado ningún disturbio propiamente, étnico, que entraría dentro de esa categoría, la islamofobia, ninguno en toda España la última semana, ni creo que se vaya a registrar, y apenas ha habido agresiones, más allá de los insultos. Creo que hubo que a unos niños en Navarra, no sé, que en un pueblecito de Navarra les dieron una paliza, algo así, pero vamos, cosas menores, a un niño de Sagunto, lo mismo, vamos, cosas realmente menores, caray, en un país de casi 47 millones de habitantes, en la misma semana de esto. Es decir, todo lo más que se pudo ver en la propia Barcelona fue una concentración de la extrema derecha, que fue las Ramblas. Pero es que fueron 4 gatos. Fueron 4 gatos y además los corrieron a palos. No sé si habéis visto las fotografías. Y nada más, a partir de ahí algún incidente aislado, que por lo general no ha pasado de los insultos. Esa es toda la islamofobia que se ha producido en España después de esta masacre. Caray, España no es un país islamofóbico por más que se empeñen en decir que lo es. No es cierto. Sinceramente, y esto ateniéndonos a los hechos contantes y sonantes. No es tampoco España un país islamofílico, es decir, lo contrario. Pero es que nuestro es un país de tradición cristiana. Por definición, no puede tenerle demasiado amor a la principal religión competidora, que es el Islam. Tampoco es islamofílico Italia, ni Grecia, por supuesto, ni Francia, ni Bélgica, ni Suecia, ni ninguno de los países europeos. De la misma manera que Marruecos o Libia, digamos, y Arabia Saudita, son cristianófilos. No se le puede pedir eso. Es decir, puedes pedir que no te odien, pero no que te amen. Bien, en España no hay islamofilia, bueno, aunque hay cierta islamofilia entre una parte de la izquierda, una islamofilia incomprensible por lo demás, ¿no? Que cuando menos es chocante, pero así el país como tal, los españoles no somos islamófobos, pero tampoco islamófilos. Es decir, más o menos convivimos con aquello, lo tenemos debajo, de hecho, lo tenemos bien cerquita. Es decir, de hecho, sí, nos vamos al mundo musulmán por ofensas infinitamente menores. En los países musulmanes arde Troya. Acordaos de la que se armó hace unos años por aquellas caricaturas de Mahoma que publicó un semanario danés, por lo demás completamente desconocido.
Jamás habíamos oído hablar en España de aquel semanario. Pero bueno, en España ni en Alemania, que está debajo, habían oído hablar de ese semanario. Bueno, pues se armó la de Dios es Cristo, nunca mejor dicho. Por todas partes. Manifestaciones, tal. Bueno, que el viñetista tuvo que ponerse bajo protección policial. Podéis decir siempre, pues yo he visto a un pirado en Twitter que pedía la muerte para todos los musulmanes. Pues sí, caray, pero es que en Twitter hay pirados para todo. No es ni muchísimo menos. Eso, de hecho, lo utilizan los que se dedican a hacer política y agitación desde Twitter. Agarran a un loco y lo ponen como si fuera la opinión general del otro bando, ¿no? Es la típica trampa del propagandista. Yo mismo, de hecho, hago bromas con algunos perfiles que emplean un lenguaje incomprensible y tal, y hago alguna coña, pero vamos, no me lo tomo en serio. Evidentemente me consta positivamente que no piensen así la mayoría. Es una cosa, es el anormal. Y ya está. No hay más, no hay que darle más importancia. Siempre vas a encontrar gente para todo, y más en las redes sociales, donde impera, como bien sabemos, el anonimato. Luego, esta insistencia, esta batalla por conjurar la islamofobia es simplemente absurda. Más si cabe cuando al paso que vamos no va a quedar un solo cristiano en Oriente Medio. Y los que andan tan preocupados por la islamofobia aquí en Europa, pues no dicen ni mu sobre la cristianofobia en lugares como Siria o Irak o Egipto. Y allí la cristianofobia real. Caray, que los están matando y los meten fuego dentro de las iglesias. Voy más lejos. Cerca de Barcelona hay diría casi en la misma Gran Barcelona, un sitio que se llama Sant Celoni. Pero pues allá apareció una pintada en la mezquita local, el centro islámico local. Bueno, pues bien, apareció al día siguiente, pues algún exaltado la pintó, y esta vez sí era islamófoba la pintada. Pues bien, la alegre muchachada de Arran, que son los jovencitos de la CUP, se aprovisionaron de brochas de pintura y la quitaron. Luego se hicieron unas fotos y las subieron a Twitter para decir que en su pueblo, es decir, que en Sant Celoni, no van a tolerar bajo ningún concepto ni fascismo, ni no sé qué, ni racismo, ni tal. Diréis, pues muy bien, ¿no? Qué detalle el de estos chicos de Sant Celoni, estos cupaires que llaman en Cataluña de Sant Celoni. Y claro, sí, lo sería si no fuese porque una de las aficiones predilectas de los chicos de Arran es confeccionar y firmar, por supuesto, pintadas en las que dicen, entre otras cosas, que la única iglesia que ilumina es la que arde. Caray, ¿pero en qué quedamos? La islamofobia es muy mala, pero la cristianofobia es muy buena, o viceversa. ¿En qué quedamos? Pues no, ambas son malas, caray. De hecho, cualquier tipo de fobia es mala. Las fobias son malas en sí. Son un trastorno psicológico del que nunca se extrae nada bueno, ni sociales ni personales. Una de las batallas que todos tenemos que librar a lo largo de nuestra vida es luchar contra nuestras propias fobias y tratar de hacerles frente y de superarlas, porque pueden llegar a hacernos la vida imposible. Pues lo mismo pasa con las sociedades. Bueno, pues estábamos con esto de la islamofobia cuando entraron en la siguiente fase, que fue el blanqueo de currículum. El blanqueo de currículum vitae de los asesinos, de los terroristas. Realmente todo iba encaminado a esto. Era el objetivo final, el destino final. Desde las fotos a la islamofobia, pasando por detalles aparentemente sin importancia, como evitar el empleo de la palabra islamista. Esto lo tuve que padecer yo personalmente. A mí me llegó un correo educado, por lo demás, de una persona que conozco y respeto, incluso alguna vez escucha la contracrónica, no sé por qué me lo ha dicho, que me decía que no, me afeaba la conducta, diciéndome que no escribiese terrorismo islamista, que no podía emplear esa forma, porque eso implicaba que estaba vinculando el terrorismo al Islam. Le tuve que contestar, claro. Le dije, macho, que no lo vinculo yo, que lo vinculan ellos. Que los que se han inmolado los que antes de inmolarse han dicho Allahu Akbar han sido ellos, no yo. No, pero no es exactamente la visión del... Es lo que tú quieras. Si yo... en mi caso no es el más apropiado, pero si fuese cristiano o me dedicase a
Es decir, que fuese cristiano, una palabra, y que saliese a la calle con una espada y dijese Santiago, tal, o Santa María, como atacaban los soldados de la Corona de Aragón, y acuchillase a 5, y diré, bueno, pues sí, efectivamente estamos ante un caso de terrorismo religioso, en este caso de terrorismo cristiano. Bueno, no ha habido ningún caso porque el cristianismo está civilizado, pero en su momento sí que los cristianos tenían... También había que echarlos de comer aparte. Bueno, si escucháis la contrahistoria veréis... le he hecho un especial sobre la orden del Temple. Bueno, pues que esto hace 800 años. Bueno, al final iba todo iba, como os digo, de llegar a la etapa final, que era el blanqueo. Bueno, pues en esta llevamos ya como 3 días. Y no sería extrañar que se tirasen 3 semanas más. Que si eran unos niños estupendos, que si daba gusto estar con ellos, que si no entienden cómo ha podido pasar, que a fulanito le gustaban los coches y a menganito la música. Caray, después de leer 3 o 4 de estas historias, y me he leído más de 3 o 4, de hecho creo que me las he leído todas en los principales periódicos, pues daba por pensar que realmente no estaban en sus cabales, es decir, que operaban movidos algo así como por un hechizo, ¿no? Antiguamente se hubiera dicho esto, a estos niños los han hechizado, actuaba Satanás. No, mira, lo del hechizo está muy bien, pero no deja de ser magia, y no, la magia sinceramente no existe. Es decir, lo hicieron ellos. Salía ayer el vídeo de las cámaras de seguridad de la tienda esta de Cambrils, donde fueron a comprar antes de lanzarse contra la policía con un cuchillo en la mano y un falso cinturón de explosivos, y se les veía allí comprando tortilla y no sé qué más, y unas bebidas isotónicas, y estaban riéndose. El vídeo lo tenéis disponible, podéis verlo. Es decir, lo hicieron libre, voluntariamente y en plenitud de facultades mentales. Y ojo, después de planearlo durante meses, que esto no se improvisó, que no es que les dio por ahí, que estaban tan a gusto en su vida de Ripoll, y esa tarde, pues como un grupo de veinteañeros que se va a la discoteca, pues en lugar de irnos a la discoteca a ligar, lo que vamos a hacer es bajar las Ramblas haciendo eses con una furgoneta. No fue nada de eso. Estaba todo planificado, lo hicieron todo sabiendo lo que hacían. El hecho es que quien haya ido comprando toda esta mercancía bien pensante, pero averiada, tremendamente averiada, es decir, para quien evitó mirar las fotos, se desgañitó condenando la islamofobia y terminó llamando llorando por la infancia de la infancia rota de los niños de Ripoll. Pues bien, quien ha padecido esto, quien ha comprado esta mercancía, simplemente no ha entendido nada. Absolutamente nada de lo que nos ha pasado en la última semana. Y quien no entiende, no aprende. Enlazando con lo que decía al principio, cuando has tenido una tragedia personal, tienes que aprender de ella, entenderla, para no volver a cometer el error. Bueno, pues, si has estado comprando placebos y mentiras, al final no has aprendido nada y no has servido de nada. Es decir, todo el dolor además no te ha servido para nada. Es la voluntad de los muñidores de esta gran operación blanqueo que no aprendamos. Pues podría decir que sí, pero es que no lo creo. No exactamente. Es decir, la voluntad de esta gente es mucho más aviesa. Es decir, quieren que olvidemos y que lo hagamos cuanto antes. Como el que olvida un mal sueño, igual. Esto ha pasado, pero tenemos que olvidarlo cuanto antes, porque no debió haber pasado. Y bien, nos ha sucedido, venga, vamos a ponernos a tomar eso de la canción de Sabina, pastillas para no soñar. Bueno, vamos a tomar pastillas para soñar y ya está. Es decir, que no creo que tarden mucho en pedirnos darnos la última orden, y es que pasemos rápidamente al modo amnésico. A Daniel, que es un oyente de Barcelona, de Sant Cugat concretamente, le gustaría saber por qué me cae tan mal Mariano Rajoy. Con lo razonable que eres
o al menos con lo razonable de lo que vas, me gustaría que explicaras un poquito más, con argumentos que no sean excesivamente infantiles, por qué tienes tanto odio a Rajoy. Aunque no suelo seguir Twitter porque es algo en lo que encuentro más basura que otra cosa. El otro día, en la noche del atentado en Barcelona, que ha sido hoy por la noche, has hecho un comentario de que Rajoy debería de quedarse en Barcelona. El otro día, en uno de tus podcasts, que sigo habitualmente, por ahora, comentabas que sería mejor que se quedara en su lugar de vacaciones en Pontevedra. Con todo lo que está pasando y con toda la lista de energúmenos y descerebrados que existen por ahí, y a los que en alguna ocasión mencionas, me gustaría que me explicaras más allá de lo que me parece un complejo de que te llamen facha directamente, ese complejo, más allá de ese complejo, ¿por qué tienes esa aberración infantiloide, como tienen muchos por aquí por Cataluña y por otros sitios de España, a Rajoy? ¿Me lo explicas? Pues bueno, Daniel, a ver, dos cosas, porque tiene dos partes, dos piezas separadas tiene tu pregunta. La primera es que por qué decía que me gustaría que se quedase en Barcelona, que lo dije, de hecho. Me lo puse un poco medio en broma y tal, diciendo que, pues, que lo suyo es que ya que iba para allá se quedase. No han tenido éxito mis palabras porque creo que ha vuelto. No sé si a Madrid, pero sé que ya no está en Barcelona. No sé si volverá el próximo sábado para lo de la manifestación. Vamos, pero lo decía porque es que yo soy partidario de la cocapitalidad. Lo he sido siempre. Es decir, creo que el gobierno debería estar en Barcelona. Y las cámaras en Madrid, ya que están hechas, está el Congreso de los Diputados y el Senado, pues ya se quedan aquí los diputados. Yo, de hecho, los mandaría a todos para allá, pero bueno, para que no haya que construir un Senado nuevo. Pues, pero el gobierno sí, el gobierno que se vaya para allá. Más, hay un edificio magnífico, la delegación del gobierno en Barcelona, está ahí en la calle Mallorca, creo. Un edificio bien bonito, muy aparente, desde luego. Más no caben tantos como en Moncloa, así que no les quedaría más remedio, por lo menos al principio, que recortar algo de personal. Mira, esa sería la primera parte. La segunda, que es lo que me preguntas, que por qué me cae mal, pues me cae mal porque es un ser amoral y vengativo. Simplemente, que es de lo peorcito que ha dado la provincia de Pontevedra en los últimos 100 años. Ese es Mariano Rajoy. De hecho, no es propiamente de la provincia de Pontevedra porque creo que él nació en Santiago de Compostela, pero vamos, se crió y es de familia pontevedresa. Por lo demás, pues eso es, digamos, en lo personal. Por lo demás, en lo político, pues, en fin, que no hace falta que te diga nada. Supongo que lo sabrás tan bien como yo. Sabes cómo enfocó la crisis. Cuando yo, a finales de 2011, lo primero que hizo, ¿no? En fin, que nos endosó el ajuste al sector privado, especialmente a la parte trabajadora del sector privado, y el sector público, es decir, el suyo, él, que no deja de ser un alto funcionario, pues apenas recortó 4 cosas puramente cosméticas. Eso para empezar. Ya por eso se merecería que nos cayese mal a todos. Pero es que luego además traicionó todas y cada una de las promesas de campaña de 2011. No se ha conocido un candidato más mentiroso que Mariano Rajoy. En serio te lo digo. Pero en toda la historia parlamentaria de España no ha habido un tío que haya mentido tanto y con tanta voluntad como Mariano Rajoy. Ese es otro motivo, yo creo que de mucho peso para para que te caiga mal. Eso que decían el primer año y el segundo año, 2012, 2013, había un chiste que circulaba. Te decían, hoy es el cumpleaños de Rajoy. Bueno, por fin, felicitémoslo porque es la primera vez que cumple algo, ¿no? El resto no había cumplido absolutamente nada. Eso, por un lado. Por otro, más, puedo seguir, puedo seguir. Me está viniendo ahora mismo a la cabeza. Rajoy, que venía con un programa de regeneración, algunas cosas están mejor, otras peor, pero un programa de regeneración, lo que hizo fue el zapaterismo viable, o trató de hacerlo viable. Es el zapaterismo por otros medios. Simplemente, no cambió absolutamente nada del zapaterismo. Todo lo que nos parecía mal de la época de Zapatero, pues lo mantuvo. Y bueno, y sigue operativo. De hecho, es un zapaterismo con impuestos de la Alemania del Este. Una ventaja de Zapatero es que apenas subió los impuestos, creo que el IVA nada más en 2010. Además, fue al saqueo directo. Luego además hay más motivos, no sé, es la cabeza de un partido que chapotea en la corrupción. Y que curiosamente él está rodeado de mierda por todos los lados, pero aparentemente no tiene nada que ver con ninguno de los casos.
cuando en principio tiene que ver con todos, porque es el jefe del partido desde el año 2004, desde que le pasó los trastos José María Aznar. Bueno, los trastos, posó su dedo, el suyo fue un nombramiento digital, como bien sabemos. Luego es un tío obsesionado con el poder, pero no con el poder para hacer algo, para emplearlo como algo, para algo concreto, sino por el poder puro de ejercerlo. Es decir, la tradición de la peor politiquería, y para nada más. Luego, si eres del PP o eres votante del PP, que no es mi caso, pues tienes motivos extras para tenerle tirria. Eso lo ha devastado ese partido, lo ha devastado por dentro. Lo ha llenado de chusmilla, tipo los Sorayos, ya sabes quiénes son, bueno, por el nombre, que no es solo Soraya, sino toda la banda de incapaces que ha traído, y lo ha dejado en 137 diputados, después de una operación bastante chusca en la que casi manda el sistema a freír puñetas. En fin, ¿cómo no le voy a tener manía, Daniel? Vamos, te estoy respondiendo rápidamente, pero casi podría hacer una contracrónica sobre el tema. Le tengo manía que no odio porque odio. Tampoco le puedo tener a un tío que no he tratado personalmente con él y que no le conozco y que no me ha hecho ninguna perrería personal. Pero vamos, por lo demás es un ser abyecto al que espero que no dediquen ni una sola calle el día de mañana. En su Pontevedra natal, desde luego, no, porque creo, según tengo entendido, es persona non grata. Vamos, que en ningún sitio le dediquen nada. Que se olvide, simplemente. Que dentro de 100 años no estaremos aquí para verlo, no haya ninguna avenida Mariano Rajoy, ni una plaza Mariano Rajoy, ni nada por el estilo. Que pase al olvido más absoluto porque es exactamente lo que este hombre se merece. Bueno, pues vamos a terminar ya. Espero, Daniel, haberte dado una explicación razonable. Me dices que soy razonable, pues sí, efectivamente te da una explicación razonable sobre este tema. Y terminamos con Pizarro, que tiene una reflexión de las suyas, ya sabéis, sobre la contra ayer, el tema este de los hombres bomba, la radicalización y esta nueva variedad de yihadismo que tenemos y que estamos sufriendo en nuestras propias carnes. Jóvenes, conocedores del idioma y las costumbres, con estudios, con trabajos, con amigos en ambas culturas, tenían el matasellos de integrados. E inesperadamente se vuelven integristas, fundamentalistas, yihadistas, terroristas y mártires. Puede que vivieran su presente de integración con la angustia del ateo y el desarraigo del desculturizado, y que contemplaran su futuro como ciudadanos de segunda con oportunidades de segunda. Si fuese así, las certezas de la fe y la transformación de segundones a héroes son atracciones capaces de iluminar un camino recto, consistente y deshumanizador para jóvenes perdidos. Como mujahidines, saben quiénes son y el sentido de sus vidas. Son el bien y no aceptan juicios éticos sobre sus actos. Son peligro en estado puro. Como musulmanes integrados, estaban aturdidos, desorientados y estabulados. Eran absolutamente inocuos. Ante el reto de la identidad, la prosperidad y la integridad, hay quienes desisten huyendo por la sinrazón. Pues hasta aquí hemos llegado, más no os puedo decir ni más nos puedo ofrecer porque hemos llegado ya a la cuestión de la hora, ya sabéis, es implacable, a pesar de que la contracrónica tiene siempre, no es como un programa de radio, que cuando suenan los pitos te tienes que ir sí o sí, en este caso, ¿no? Bueno, hay pitos, bueno, pongo unos al principio, pero son de atrezo, es decir, que no voy apurado por la hora de que tiene que entrar las cuñas, la publicidad, no, aquí no. Pero vamos, con todo me gusta que el programa dure lo que tiene que durar, y esa duración... Hemos llegado ya al final, la hemos cubierto de sobra en el programa de hoy. Así que solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana.